específicamente en lo que tiene que ver en la movilización, en la vivienda y algunas consideraciones específicas para el trabajo en casa. Entonces, un segundo les voy a compartir mi pantalla. Bien. Entonces, damos inicio a esta sesión. El propósito es que al final o al terminar podamos tener algunas herramientas o algunos elementos que nos puedan establecer unos mecanismos de autocuidado, que es fundamental para dar frente en términos de prevención, control y mitigación frente al agente causal SARS-CoV, que es el que produce la enfermedad COVID-19. Entonces, en primer lugar, tenemos las medidas generales de bioseguridad para la movilización, pero aquí es fundamental tener presente, en primer lugar, que estas medidas deben ajustarse según el medio de movilización que vamos a utilizar, que este puede ser mediante herramientas propias del trabajador como bicicleta, motocicleta, vehículo particular o incluso caminando, pero también podemos tener la movilización mediante vehículos de transporte público o en algunas oportunidades el transporte suministrado por el empleador. Y en esta circunstancia podemos encontrar desde vehículos muy grandes como buses hasta vehículos muy pequeños como taxis, vehículos particulares. Entonces, se recomienda en primera medida tener claro 3 pasos. Lo primero es la planificación, es establecer claramente hacia dónde me voy a dirigir, cuál es la ruta que voy a seguir y cuáles son esas indicaciones que posiblemente pudieron emitir las autoridades locales frente a restricciones de movilidad, incluso de bioseguridad, dependiendo el país o la zona en donde nos encontremos. En una segunda medida vamos a tener una etapa de alistamiento y aquí hacemos referencia a disponer de aquellos elementos de bioseguridad que nos van a permitir tener una movilización segura. Que en primer lugar que debemos disponer de una mascarilla facial o tapabocas y en caso de tener la posibilidad usar otros elementos tales como una careta o monogafas, siempre teniendo la claridad que estas no nos van a suplir el tapabocas, es decir, que el tapabocas o la mascarilla facial es de uso obligatorio hasta el momento. También podemos tener algunos elementos de higienización de manos que nos puedan acompañar durante esta movilización, como por ejemplo toallas antibacteriales o alcohol gel portátil, ¿cierto? Se recomienda que estemos hidratados, que utilicemos bloqueador solar, que tengamos la higienización de manos antes de salir de la vivienda o del trabajo o del establecimiento. Esto es fundamental y más adelante, bueno, vamos a abordar un poquito acerca de esto. Durante la movilización es importante que tengamos el buen uso de la mascarilla, que mantengamos una distancia de seguridad con los demás actores viales, esto es fundamental, no mantener conversaciones con las personas, no tocar los elementos comunes públicos que encontremos durante el recorrido de nuestra movilización, y esto tiene una importancia porque recordemos que la COVID-19 se propaga principalmente de persona a persona. Y esto se da a través de unas gotículas que salen a través de la boca o de la nariz cuando la persona tose, estornuda, incluso cuando habla. Se asume que el peso de estas gotículas pudiesen alcanzar una distancia de 1 a 2 metros. Por eso es tan importante que el distanciamiento físico se dé en estas medidas y que usemos el tapabocas o los mecanismos adicionales como las caretas. Importante no tocarse en la cara, la nariz, ni la boca, ni los ojos. ¿Por qué? Porque en dado caso que las personas que tuviesen el virus de pronto tuvieron sus secreciones, contacto con algunos elementos, después una persona que esté sana toca sus elementos y se lleva las manos a la cara, a la nariz o a la boca, ya de una vez pues puede contraer el virus. Entonces por esto es fundamental que tengamos siempre muy claro no tocarnos la cara y tampoco la manipulación constante de la mascarilla. Si vamos a estornudar o toser, siempre tener en cuenta la etiqueta respiratoria y no es otra que utilizar la cara interna del codo para estornudar o toser. Y en la medida de lo posible, los medios que se han considerado más seguros hasta el momento son el uso de la bicicleta, de la motocicleta o caminar, puesto que nos permiten estar al aire libre.
Bien, entonces, si vamos a estar caminando, es importante que adicional a la higiene respiratoria, a la higiene frecuente de manos, tengamos un comportamiento responsable. Importante aquí no compartir los elementos de uso personal, como audífonos, por ejemplo, celulares, y en caso de hacerlo, antes de usarlos, recurrir a la limpieza y desinfección. Seguir solamente la ruta hacia el destino, importante no arrojar secreciones nasales ni saliva a las ciclovías o carreteras, que es una práctica que incluso vemos constantemente. Si la movilización se va a dar en bicicleta, fundamental realizar la limpieza de la bicicleta antes de empezar la movilización, así como el uso de los elementos de protección personal propios de como el casco, las gafas de seguridad, los guantes, pero también el tapabocas. Esto no lo podemos olvidar. Mantener un distanciamiento físico con otros ciclistas y demás actores viales. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Bueno, se recomienda que el desplazamiento lo realicemos en diagonal, no en fila, que no se mantengan conversaciones, ya les explicaba, no tocar elementos comunes, mucho menos tocarse la cara y ni manipularse la mascarilla, no exponer termos ni botellas, ya que siempre antes de la pandemia solíamos de pronto colocar un termo, una botella que nos acompañara durante el recorrido. No obstante, es importante que antes de consumirlos o hacer uso de esta bebida podamos higienizarnos las manos y poder desinfectar o limpiar la botella con agua y jabón. Seguir solamente la ruta hacia el destino y nuevamente tener presente que no arrojar secreciones salivales ni nasales. Si el recorrido es en moto, vamos a usar el casco previo, vamos a limpiar la moto y todos los elementos que nos acompañen. Vamos a mantener unas distancias de seguridad, no mantener conversaciones, no tocarse la cara, no entrar en contacto con elementos públicos o que puedan sugerir una manipulación por más personas, no consumir alimentos ni bebidas en la calle y seguir solamente la ruta hacia el destino. Si la movilización se va a dar en vehículo particular, ¿qué es importante que tengamos presentes? Entonces, primero, la limpieza del vehículo, sobre todo aquellos elementos como las perillas de las puertas, la cauguilla, las palancas de cambio, usar los elementos de protección personal y se recomienda no hacer desplazamientos con más personas. Sin embargo, si no es posible esto y debemos acompañar el recorrido con más personas, fundamental que nos enteremos del estado de salud de las personas. No obstante, es importante que siempre se exija el uso correcto de la mascarilla o el tapabocas, pero tengan en cuenta dos cosas. Lo primero es que una persona pudiese estar infectada y no obstante, lo que nos ha mostrado la literatura es que podría desarrollar sintomatología entre 3 a 4 días o incluso 14 días, razón de ser el tiempo de la cuarentena que se ha estimado. O también podríamos estar frente a personas que son asintomáticas, es decir, que pese a estar contaminadas, pese a ser positivas de infección para este virus, no presentan sintomatología, pero sí pueden ser, en algún momento dado, podrían contagiar a las demás personas. Bien, se debe favorecer en la medida de lo posible la ventilación natural, esto mediante las ventanas abiertas, y se sugiere que tengamos previsto que ante de pronto el requerimiento de alguna autoridad de la vía frente a documentos, podamos disponerlos dentro de una bolsa plástica que nos permita después una fácil limpieza y desinfección de los mismos y mantener pues el distanciamiento físico y la higienización de manos. Cuando vamos a realizar el tanqueo del vehículo, también intentar utilizar medios electrónicos para pagar y en dado caso de manipular dinero, recurrir a la higienización de manos. Si la movilización va a dar frente o mediante transporte público, ¿qué debemos tener en cuenta? Entonces, una higienización respiratoria adecuada. La higienización de manos debe ser frecuente, tengamos en cuenta que en estas medidas sí nos vemos más expuestos un poco a tocar, al tacto de elementos como puertas, ventanas y tener un comportamiento responsable. Se sugiere mantener el distanciamiento físico. Si de pronto yo voy a usar o a tomar el bus y evidencio que este no cumple con el número de personas que me permitan tener este distanciamiento, mejor evitar usarlo.
No saludar, no abrazar, evitar las conversaciones, incluso se ha recomendado restringir el uso del celular durante estos recorridos. Importante no adquirir ni recibir elementos durante el recorrido, y cuando vamos a realizar el pago del transporte, ojalá utilizar medios virtuales, pero en caso de requerir el efectivo, entonces en la medida de lo posible tener el valor exacto y tener las ventanas abiertas para favorecer la ventilación natural. Bueno, acá queremos traer algunos ejemplos de medidas que han tomado algunos empleadores en algunos países. Entonces, cuando el transporte es suministrado por el empleador, se han establecido algunos protocolos de limpieza y desinfección. Dentro de estos, pues, se ha establecido la frecuencia y los puntos en los cuales se van a hacer estas medidas. También el monitoreo y la evaluación del estado de salud de los trabajadores, tanto del conductor como de las personas que van a utilizar este servicio de transporte. Se disponen también los medios y recursos necesarios para garantizar las medidas de higiene respiratoria, de manos. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos algunos empleadores que optaron por colocar una fuente de gel antibacterial antes de que las personas abordaran el vehículo, y también de mascarillas o tapabocas faciales para que los trabajadores que requirieran en un momento dado pudiesen hacer el cambio seguro. También las medidas para el distanciamiento físico. Entonces también encontramos anulación de sillas mediante el uso de señalización, anulando esos puestos que no van a ser utilizados en el recorrido y así permitiendo el distanciamiento entre sí. Y también el uso de barreras, por ejemplo, tomando distancia entre los trabajadores y el conductor. Otra medida que se ha establecido es el rutero o el rutograma, y este tiene gran importancia porque en dado caso que se presentara un caso positivo, permite establecer cuál ha sido la ruta y de pronto las interacciones que ha tenido el transporte. Entonces, por eso es importante que esta medida se pudiese implementar. Realizar capacitaciones frente a las medidas de bioseguridad, establecer un protocolo de atención a casos, síntomas sugestivos. Estos varían mucho de acuerdo a los países, de acuerdo a lo que se ha establecido como caso sospechoso, caso confirmado, y también el paso a paso que se debe seguir cuando nos encontramos frente a alguno de estos. Realizar las inspecciones y seguimientos de estas medidas. Y ya cuando nos encontramos durante ese desplazamiento, ¿qué debemos tener presente? Entonces, primero, realizar las medidas de limpieza y desinfección del vehículo, sobre todo de esos elementos que nos sugieren un mayor contacto directo. También disponer de los elementos estrictamente necesarios, es decir, que se recomienda retirar elementos, por ejemplo, decoratorios o tapetes o forros de sillas, cortinas, esos elementos que en un momento dado pudiesen convertirse en como elementos de contagio. También permitir la ventilación abriendo las puertas durante unos minutos antes de comenzar la ruta, promover el cumplimiento de los protocolos en cuanto al distanciamiento físico. Por ejemplo, estamos hablando si el vehículo suministrado por el empleador es un bus grande, entonces que los trabajadores pudiesen ubicarse en forma de zigzag, con la cantidad que previamente se tuvo que haber establecido de la capacidad de este vehículo. Asegurar el uso estricto de la mascarilla facial para todos los trabajadores. Evitar el contacto directo entre trabajadores y constatar que se estén cumpliendo las medidas. También se debe mantener una adecuada ventilación durante el recorrido. Regular el acceso de los trabajadores garantizando filas de distanciamiento entre sí, evitando aglomeraciones. Esto también está dado cuando el vehículo suministrado es, por ejemplo, un bus. Disponer de gel antibacterial al ingreso para la higienización de manos, y también incluso algunos empleadores han optado por disponer de algunos tapetes que permiten esa higienización del calzado antes de que los trabajadores realicen ese embarque. Organizar el desembarque del vehículo evitando interacciones innecesarias. Entonces, este hace referencia a que de pronto ubiquemos a los trabajadores de tal forma que la persona que se va a retirar de últimas pueda estar más lejos de la puerta y la persona que esté más cercana a su destino pueda estar más cerca de la puerta, como para que no tengan tantas interacciones innecesarias. Otra medida que han tomado los empleadores es tomar la temperatura al ingreso del vehículo. No obstante, sí debemos tener presente, por ejemplo, en esta medida, que si la persona viene de pronto muy abrigada
o de pronto agitada, es importante que si registramos una medida que nos causa duda, podamos esperar unos minutos para tomar nuevamente esta temperatura. Bien, entonces tenemos otras medidas, pero estas ya van dirigidas al hogar o a la vivienda. Entonces, en primer lugar, es que se establezca un protocolo al llegar a la casa. Entonces, aquí en la imagen pueden ver un ejemplo. Este es tomado de las redes, pero ilustra muy bien lo que debemos tener presentes. Una zona sucia, que es en la cual podemos disponer de lo que llega de la calle, de los zapatos, para que posteriormente podamos hacer la higienización de ese calzado. Se sugiere incluso que destinemos de un solo par de zapatos, que sea el que utilicemos para ir a la calle y no salga de esta zona sucia. Que podamos tener a la entrada una caja o una canasta plástica donde podamos depositar la ropa, donde podamos colocar aquellos artículos personales que utilizamos a diario, el celular, como carnet, audífonos, y las soluciones que vamos a utilizar para realizar la limpieza y desinfección. Para después entrar a una zona limpia donde ya vamos a tener de pronto un tapete limpio, un calzado limpio. Importante que antes de tener contacto con los miembros de la familia podamos colocar la ropa en la cesta o envolverla en una bolsa para después disponerla en la zona de lavado y se pueda realizar el lavado correspondiente con agua y jabón, pero realizar la higienización de manos antes de tener contacto con los demás o de tocar cualquier elemento. Y en la medida de lo posible tomar una ducha con abundante agua y jabón. Esto de la ducha pues se ha recomendado para las personas que de pronto han tenido que tener una interacción, por ejemplo en el mercado, todo un día en el trabajo. No necesariamente para una persona que solamente fue a recoger, por ejemplo, un domicilio, sino esta es una medida de pronto para las personas que han tenido que tener una mayor interacción durante el día. ¿Qué vamos a tener presente? Las visitas solamente a aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar aglomeraciones. Recuerden que entre mayor interacción, mayor riesgo de contagio. Asignar un adulto para hacer compras que no pertenezcan a ningún grupo de alto riesgo. Ya ahorita vamos a ver un poco a qué hace referencia el tema de alto riesgo. Evitar las visitas de familias y amigos, tener presentes que pueden existir personas que son asintomáticas o que puedan estar contagiadas, pero que en su momento no han desarrollado sintomatología, pero que sí pueden contaminar. Mantener la casa ventilada, limpia y desinfectada. Entonces, importante tener presentes estos elementos que sí nos sugieren una mayor manipulación, como las perillas de las puertas, por ejemplo. Si hay alguna persona con sintomatología de gripa, importante usar tapabocas, tanto la persona que está enferma como la persona que pueda estar brindándole un servicio, por ejemplo, en el momento alimentación y demás. Y cuando la vivienda se encuentra en una propiedad horizontal, donde podemos disponer de ascensores, importante y en la medida de lo posible usar escaleras. Pero si se va a usar el ascensor, tener presente el uso de la mascarilla, la higienización de manos y solicitar la limpieza y desinfección de estas cabinas de ascensores. ¿Qué debemos tener presentes para realizar la limpieza y desinfección de los objetos y superficies? Bueno, lo primero es que debemos utilizar guantes y mascarillas, y estos, después de utilizarlos, debemos disponerlos en un lugar seguro, pues, lejos de los niños. Se recomienda seguir las indicaciones de los fabricantes. Todos los productos químicos requieren un manejo adecuado y deben manipularse según las indicaciones que se encuentran en los rótulos o en las etiquetas. Limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en contacto con el exterior. No obstante, no olviden los elementos comunes como el mouse, como el computador, los teléfonos, los celulares, los controles remotos. Y encontramos aquí unos pasos que se sugieren. Lo primero para la limpieza es que retiremos el polvo, que realicemos un lavado con agua y jabón, después un enjuague con agua limpia, para después proceder al uso de estos elementos químicos que nos pueden apoyar en la desinfección en el uso doméstico. La Organización Panamericana de la Salud, aquí en esta infografía, nos sugiere una solución que pudiésemos utilizar en casa, y es preparar con 20 mililitros de cloro, es decir, 4 cucharaditas por 1 litro de agua. Tener presente que es para uso inmediato, su efecto dura un día, ¿ok? Fundamental no mezclar los productos químicos.
estas sustancias podrían generar intoxicaciones. Entonces, aquí nos colocan 3 ejemplos. No mezclar cloro con vinagre, alcohol con cloro, amoníaco con cloro. Y recordemos que el uso inadecuado puede producir daños en la piel, en los ojos, en las mucosas, y además la inhalación de estas podrían generar irritación en las vías respiratorias. Bueno, frente al uso de la mascarilla, ¿qué es importante? Si es la mascarilla de tela, entonces siempre debemos lavar las manos, tenerlas higienizadas, comprobar que la mascarilla esté en óptimas condiciones, que esta no esté mojada, no esté dañada, no esté sucia, que nos permita un ajuste a la cara, que no queden espacios, que nos puedan cubrir tanto la nariz como la boca, como la barbilla. Debemos evitar tocarnos la mascarilla, lavarnos las manos antes de retirárnosla y siempre manipularla desde los elásticos, desde la parte de atrás de las orejas hacia adelante. Al quitarnos la mascarilla, si pretendemos reutilizarla, entonces la vamos a guardar dentro de una bolsa plástica, pero si ya llegamos a la casa y la vamos a lavar, entonces disponerla en agua y jabón, es lo importante. Y después de esta manipulación, siempre terminar el procedimiento con el lavado de manos. ¿Qué no se debe hacer? Entonces, no se debe utilizar una mascarilla que no esté íntegra, que esté dañada, que esté húmeda, que esté sucia. La mascarilla no puede quedar suelta, no pueden quedar espacios, porque lo que requerimos es que la mascarilla nos pueda cubrir la nariz, la boca y el mentón. Por tal razón debe utilizarse de forma adecuada. No lo queremos ver en el mentón, no lo queremos ver en la frente, no queremos que se esté manipulando constantemente. No utilizar la mascarilla de otra persona. Las mascarillas no se pueden compartir, ¿bien? Y aquí traemos una citación del CDC que nos dice que quienes no deben usar mascarilla. Entonces, ellos refieren que los niños menores de 2 años, las personas que pudiesen presentar dificultad para respirar o que están inconscientes o incapacitadas, que no son capaces de quitársela sin ayuda, se recomienda que no se use la mascarilla, ya por temas de seguridad. Frente al lavado de manos, ¿qué es importante que tengamos en cuenta? Entonces, que vamos a realizar el lavado de manos sobre todo en estos escenarios, cuando se reciba un domicilio, después de toser o estornudar, al cuidar a un enfermo, antes y después de preparar los alimentos, antes de comer, después de usar el baño, cuando las manos estén visiblemente sucias, deben lavarse con agua y jabón. No es posible que las manos estén sucias y yo use la higienización con alcohol gel o gel antibacterial. Cuando estén visiblemente sucias, sí o sí debo realizar la higienización con agua y jabón. Después de tocar animales y sus desechos, y al llegar a casa o salir. ¿Por qué es importante el lavado de manos? Entonces, recordemos que el COVID-19 es la enfermedad que se produce por el SARS-CoV-2, que es un coronavirus y su estructura es esférica y en la parte exterior presenta como unas coronillas. Estas coronillas tienen una cobertura de grasa que es la que los protege. Cuando realizamos el lavado adecuado con agua y jabón, el jabón logra romper esta grasa y es cuando el virus de alguna manera queda expuesto, su parte genética ya queda inactivo. Entonces, por esto es importante que tengamos presentes los tiempos. ¿Cuál es el tiempo? Entonces, si la higienización es con alcohol gel, es de 20 a 30 minutos, y si la higienización es con agua y jabón, debe ser entre 40 y 60 segundos. Acá pueden ver la técnica de lavado de manos, es la misma. No obstante, siempre tener presente que el lavado de manos con agua y jabón, con alcohol gel no suple el lavado de manos con agua y jabón. Bueno. Frente a las medidas generales que debemos tener en cuenta en el hogar en cuanto a la alimentación, es importante que tengamos en cuenta que hasta el momento las investigaciones no han mostrado que pueda contraerse con el contacto con alimentos o sus envases. No obstante, la OMS nos sugiere estos consejos para mantener esa inocuidad de los alimentos, mantenerlos limpios, separar los alimentos crudos de los cocinados, cocinar completamente los alimentos y mantener los alimentos a temperaturas seguras, usar agua y materias primas seguras. Bien, si encontramos personas que puedan presentar o encontrarse dentro de esos grupos de personas de alto riesgo, pero ¿qué queremos decir cuando hablamos de una persona de alto riesgo? Entonces,
Se dice que una persona es de alto riesgo cuando presenta mayor vulnerabilidad a contraer la infección y en caso de enfermar podría enfermar gravemente, requerir hospitalización, cuidados intensivos o un respirador para respirar o incluso podría morir. Entonces, ¿cuáles son esos criterios? El primero está relacionado con la edad. Entonces, ¿qué nos dice el CDC? Nos dice que no está establecido un número en cuanto a la edad exacto, por eso es que encontramos algunas diferencias entre países, en un lineamiento puede decir de 65 años ya la persona pertenece a este grupo de alto riesgo, en otro podemos encontrar que no, que es a partir de los 55. Entonces, ¿qué nos dice el CDC? Que las personas entre mayor edad tengan mayor riesgo, es decir, que estas personas que están en este grupo de 85 años van a tener más riesgo que las de 75. No obstante, estas de 75 van a tener mayor riesgo que las de 65 y así sucesivamente. El segundo criterio que nos establece este grupo de vulnerabilidad son las enfermedades subyacentes o que pueden estar previas o preexistentes a cualquier edad, tales como cáncer, tenemos algunas enfermedades de índole cardiorrespiratorio, tenemos EPOC, tenemos obesidad, afectaciones cardíacas graves como insuficiencia cardíaca y una muy importante que son aquellas personas que se encuentran inmunodeprimidas, es decir, que su sistema inmunitario se encuentra debilitado. Bueno, y esto se puede dar por diferentes causas. Algunas de ellas pueden ser el trasplante de médula ósea, deficiencias inmunitarias, por ejemplo, con VIH, el uso de corticoides, otros medicamentos que pudieran debilitar el sistema. También se han encontrado algunos factores importantes cuando se está en proceso de gestación, el fumar, y en los niños, aunque digamos las complicaciones y las estadísticas han mostrado que no se han visto tan afectados, sí se han encontrado asociaciones cuando se tienen trastornos genéticos, neurológicos o metabólicos graves o enfermedades cardíacas congénitas desde el nacimiento. ¿Qué vamos a tener presente si tenemos la convivencia con una persona de alto riesgo? Entonces, extremar las medidas de bioseguridad, mantener la distancia, incluso dentro de la vivienda, utilizar tapabocas, especialmente cuando nos encontremos en los mismos espacios con las personas, aumentar la ventilación del hogar, en la medida de lo posible asignar un baño y una habitación individual, pero si esto no es posible, entonces pues aumentar estos protocolos de limpieza y desinfección en el hogar, lavar y desinfectar los pisos de forma regular, las puertas, las ventanas, y lavar con regularidad las fundas, las sábanas y las toallas. Fundamental que tengamos presentes las 3C. Recordemos que las personas entre más interactúen, entre más cerca se encuentren y entre más dure esta interacción, mayor será el riesgo de infectarse y de propagar la COVID-19. Entonces, es importante que tengamos como estas preguntas guías. ¿Cuántas personas tendremos que interactuar en ese momento que decidimos salir? ¿Podemos mantener la distancia de seguridad? ¿Será al aire libre o en un espacio cerrado? ¿Cuánto tiempo pasará el contacto entre otras personas? Y las 3C son evitar lugares cerrados con poca ventilación, evitar espacios concurridos y evitar el contacto cercano. Bueno, entonces esta pandemia también nos ha enfrentado a un aspecto muy importante y es el trabajo en casa. Y este trabajo en casa pues es un desafío ya que nos plantea una alternativa y una medida de bioseguridad para evitar estas interacciones físicas, pero también cuando no se está preparado para ello, es posible que se presenten algunas dificultades, tales como la borrosidad entre los límites del trabajo y la vida extralaboral. Entonces, es difícil, por ejemplo, ahora que nos encontramos en casa, algunas personas que podemos desarrollar nuestras labores desde el hogar, que delimitemos horarios, que de pronto no terminemos de trabajar cuando ya está encima la noche. Se ha sugerido incluso, por ejemplo, que se establezcan horarios, pero también que los aspectos extralaborales se desarrollen en lugares distintos a donde estamos desarrollando los trabajos. Entonces, es difícil cuando, por ejemplo, la persona trabaja en el mismo comedor donde almuerza, donde desayuna, donde come. Entonces, estas son algunas de las dificultades a las que nos vemos enfrentados. También la tendencia a trabajar más horas,
a crear una superposición entre el trabajo y la vida extralaboral, una no supervisión de las condiciones de trabajo y seguramente pues no tendremos en casa todas los elementos y las condiciones que nos permitan por lo menos una posición ergonómica adecuada. La falta de esa interacción también se ve pues sujeta a las redes, a los medios tecnológicos. Todo esto sugiere unos factores psicosociales, unas afectaciones también de tipo osteomusculares que se complementan con estas cargas múltiples, estos diferentes roles que de pronto se desarrollan en el hogar. Entonces, mientras desarrollo mis labores, también tengo que desarrollar las tareas de la casa, pero también de mi familia, del esposo, de los hijos. Los hijos están viendo clases también en la casa, entonces de alguna forma también se vuelve escuela, colegio, bien. Entonces, frente a esto, la Organización Internacional del Trabajo ha sugerido estas recomendaciones. Lo primero es destinar un espacio que en lo posible no interfiera con la dinámica familiar, que de pronto preste una buena iluminación, que nos permita una concentración, adecuar el lugar de trabajo procurando que se cumpla con las condiciones ergonómicas. Entonces ahorita vamos a ver algunos aspectos que nos pueden ayudar frente a esto. Establecer un horario de trabajo, considerar tiempos saludables y de alimentación, establecer metas de trabajo diarias y semanales. Es decir, que organizar el trabajo es fundamental. Organizarlo para que también podamos disponer de nuestro tiempo extralaboral. Asegurar que el trabajador cuenta con las herramientas tecnológicas suficientes y sobre todo que las sabe usar, es decir, que está entrenado para su uso. Verificar que la empresa cuenta con las medidas para la protección de la información y la seguridad informática, hacer seguimiento permanente al cumplimiento de las actividades. Incluso entonces algunos empleadores han incorporado dentro de este día a día unas encuestas donde evalúan el estado de salud de la persona en aras de la pandemia, pero también del bienestar que pudiese desarrollarse o malestar también de pronto desde la casa. Tener una higiene del sueño adecuada, esto es fundamental. Bien, entonces para tener de pronto algunas orientaciones frente a los temas de ergonomía, fundamental preguntarnos estas tres cosas. Lo primero es si se dispone de un teclado o un mouse externo. Si la pregunta es sí, es mantener como mínimo, es la recomendación, 10 centímetros donde podamos apoyar los antebrazos, es decir, más o menos a esta altura, sobre la mesa de trabajo, y el mouse siempre lo tengamos en paralelo. Pero si no contamos con estos elementos, importante no utilizar base portátil, es decir, no elevar la pantalla, porque esto nos puede acarrear presión sobre la zona del nervio, de los nervios del antebrazo y ocasionarnos afectaciones osteomusculares. También la siguiente pregunta es si disponemos de base portátil o monitor. Entonces, si la respuesta es sí, siempre vamos a tener que la altura debe estar a las cejas. Si la respuesta es no, entonces podríamos utilizar libros o algún elemento que nos permita elevar la pantalla, no obstante siempre recordar que solo si disponemos de teclado y mouse externo. Y la última pregunta es si disponemos de una silla ergonómica. Entonces, en caso de disponerla, siempre apoyar el espaldar del asiento, los glúteos hacia el fondo de la silla, no cruzar las piernas y verificar si necesitamos de pronto elevar los pies o la altura es la necesaria. Si no tenemos una silla ergonómica, entonces disponemos de una silla, por ejemplo, de comedor o de RIMAX, entonces de pronto adecuarle algún soporte lumbar, por ejemplo, una toalla, una cobija que nos permita dar ese apoyo en la espalda, mantener el soporte en la media de la espalda y ubicar los pies sobre el suelo. También aquí podemos verificar si los pies nos alcanzan a apoyar completamente sobre el suelo, necesitamos algo que nos permita ponerlos cómodos. Bien, entonces la OMS ha establecido una campaña que se llama Sanos en Casa y ha tenido cuatro pilares fundamentales para que pues, el estadía en casa y como alternativa en estos tiempos de pandemia, pues no sea o no se convierta en un peligro más allá de lo que ya se sugiere la COVID. Entonces, lo primero es que podamos realizar un descanso, así sea de 4 minutos de actividad física. No necesariamente es la rutina que llevábamos de pronto en un gimnasio o
comúnmente, pero sí de pronto caminar, realizar estiramientos. O sea, por más que la silla sea ergonómica, una silla no está diseñada para que la persona opte una postura sana más de 8 horas. Entonces es importante que tengamos presente esto. El ejercicio no solamente es beneficioso para la parte física, sino que también nos puede ayudar a dispersar la mente, nos puede ayudar a presentar beneficios en cuanto a la parte mental. También podríamos reducir el riesgo de depresión, el deterioro cognitivo, retrasa la aparición de demencia, mejora nuestro estado de ánimo en general. El segundo pilar es la salud mental. Entonces, dentro de las sugerencias es importante mantenerse informado, no obstante, siempre partir de las fuentes informativas fiables. Reducir la exposición a noticias, tampoco es bueno saturar la mente de tantas noticias. Seguir una rutina, importante levantarse y acostarse a la misma hora, esto nos ayuda. No descuidar la higiene personal, sobre todo aquí hacemos referencia a no trabajar en pijama, comer o tomar las comidas saludables en horarios fijos, hacer ejercicio de forma habitual, establecer horarios para descansar, importante, reservar el tiempo para hacer cosas que nos gustan. Importante tener también presente que la medida del distanciamiento es físico, no social. Podemos apoyarnos mediante las tecnologías de la comunicación para poder tener interacciones sociales, evitar el alcohol y drogas. No es recomendable refugiarnos en esto. Es importante saber que si bien podemos presentar algunos sentimientos, algunas emociones, el uso del alcohol y drogas nos pueden traer grandes complicaciones, no solamente físicas, sino también emocionales y mentales. Controlar el tiempo en pantalla, no abusar de los videojuegos, utilizar adecuadamente las redes sociales. También la OMS hace énfasis en apoyar a los demás, no discriminar a las personas que de pronto han sido diagnosticadas con COVID-19 o aquellos trabajadores que se encargan de dar frente o están en primera línea en contra del COVID. Pedir ayuda a tiempo, no nos dé miedo pedir ayuda. Si de pronto requerimos o evidenciamos alguna sintomatología, tanto física como mental, que ya vemos que no podemos dar manejo, es importante solicitar ayuda. El tercer pilar es dejar el tabaco, por dos razones. La primera es porque al fumar se deteriora un poco la función pulmonar. Y entonces, si la persona llega a contraer el virus, pues la función pulmonar al estar deteriorada podría agravar mucho más el estado de salud de la persona. Y lo segundo es porque al fumar vamos a tener que llevar constantemente la mano a los labios y podríamos llevar el virus o transportarlo hacia la boca. Algunos consejos que nos da la OMS rápidamente: aplace el cigarrillo, resista lo que más pueda antes de fumarse ese cigarrillo, respire, beba agua y haga algo para distraerse. Son las recomendaciones. Y finalmente, el último pilar es la alimentación saludable. Pues si bien estamos en casa, a veces podemos presentar ansiedad. Es importante que consumamos alimentos ricos en frutas, verduras, en nutrientes, reducir el consumo de sal, consumir las cantidades moderadas de grasa y aceite, no excedernos. Recordemos que la obesidad es se ha contemplado como uno de los factores de riesgo para contraer y para agravar frente a la COVID. Mantener una buena hidratación, bebiendo suficiente agua, evitar el consumo peligroso y nocivo de alcohol y practicar la lactancia materna. Entonces, las mamás hay que decirles que no tiene por qué existir temor. Ya los estudios han mostrado que la leche materna no transporta el virus hasta el momento. Claro está, sabemos que es una enfermedad nueva y día a día se van desarrollando nuevos conocimientos al respecto, pero lo que se ha establecido hasta hoy es que la lactancia materna debe seguirse practicando. Y bien, este es un documento que establece la Organización Internacional del Trabajo, es una guía para empleadores con algunas especificaciones que podrían tenerse en cuenta para este trabajo en casa. Entonces, habla desde plantear de pronto una política provisional para poder garantizar unas condiciones adecuadas en este trabajo en casa. Bueno, muchísimas gracias. Durante la presentación estaba viendo
que alumbraba el chat, pero no lo pude visualizar, entonces ya ahora sí lo voy a ver para saber qué, ay, no sé, para saber qué dudas tienen al respecto. Básicamente tenemos esa pregunta que acabo de copiarte en el chat de Tatiana Ramos y le empezamos a dar la palabra a las personas que alcen la mano. Ah, bueno, muchísimas gracias. Listo, entonces Tatiana Ramos nos dice, buenas tardes, una pregunta, al momento de tomar la temperatura, ¿esta es diferente al tomarse en la cabeza o el brazo? ¿Cuál debe ser el grado máximo que debe tener cada uno? Ah, bueno, Tatiana, pues lo que pasa es que los termómetros, sobre todo los digitales, están hechos para que la temperatura se tome en la frente. No obstante, hay personas que he visto que la toman en los antebrazos. La verdad es que la recomendación es que se haga en la frente. Y el grado máximo, digamos que los parámetros se han contemplado de 38, ya es fiebre, o incluso 38,5. Esto depende mucho de las directrices que se hayan establecido por cada organismo de salud. Listo. Entonces, no sé si me ayudas de pronto quien quiera alzar la mano, de pronto abrir micrófono y hacernos alguna consulta. Mientras voy revisando el chat, de pronto que tengamos alguna pregunta. Bueno, en el chat no veo más preguntas. No sé si alguien de pronto de los participantes quieran alzar la mano, de pronto hacernos algún comentario, compartirnos incluso alguna medida que hayan adoptado y de pronto no la hayamos mencionado. Bien, Andrés Paredes nos dice, por favor, ¿puede hacer algún comentario sobre la actividad física y deporte? Andrés, la actividad física y el deporte sugiere tanto beneficios físicos como mentales. Por esto es una de las recomendaciones importantes que nos hace la Organización Mundial de la Salud en estos momentos que nos encontramos en trabajo en casa. Pese a las restricciones, y esto ya depende mucho de cada país, frente a qué actividad física está permitida o no por las restricciones de movilidad, si se hace al aire libre con las medidas de bioseguridad necesarias y ya sugeridas, pues puede ser una muy buena alternativa. Nos dice Héctor Morales, cuando una persona ha tenido una cirugía, ¿también es parte vulnerable o es temporal? Ok, Héctor Morales, la vulnerabilidad está dada o se traduce como aquellas características. Sí, voy a contestar esta pregunta y ya doy paso a la persona de pronto que dio apertura al micrófono. Entonces, decía que la vulnerabilidad se traduce en esos factores que nos hacen más susceptibles a contraer la enfermedad. Dependiendo del tipo de cirugía que se haya presentado la persona, dependiendo de unas condiciones inmunológicas y también unas preexistencias, incluso también de la edad de la persona, podríamos determinar si es vulnerable o no. No obstante, cuando una persona se somete a una cirugía, su estado de salud pudiese estar un poco deteriorado y en esa medida es mejor extremar las medidas, Héctor. Bueno, nos pregunta Edison Paredes, ¿podría precisar las diferencias entre el teletrabajo y el trabajo en casa? Entonces, Edison, esta modalidad de trabajo que tenemos hoy en día, que llamamos trabajo en casa, pero también dependiendo del país, pudiésemos hablar de trabajo remoto, ¿cierto? Esto depende mucho del país de donde estemos hablando. Tiene unas diferencias frente al teletrabajo o al home office, que también se menciona en diferentes formas, y esto va sujeto a unas especificaciones normativas que se han planteado para esta forma de trabajo o esta alternativa. Es decir, el home office o el teletrabajo han tenido ya unas medidas generales de bioseguridad, se ha estudiado el puesto de trabajo, incluso las condiciones propias de la persona. ¿Será que esta persona, desde el punto de vista mental, sí le conviene un teletrabajo o un home office? Desde ese punto de vista, cuando tenemos esos espacios para poder determinarlo, se hace que el teletrabajo y el home office pueda ser mucho más seguro, ¿cierto? Es una alternativa de trabajo seguro que nos han permitido las TIC
incluso pues el acercamiento a algunos lugares remotos. No obstante, lo que nos vemos enfrentados hoy día, que es el trabajo en casa o el trabajo remoto, digamos, sí nos trae unos desafíos importantes y que, bueno, ahí seguiremos las personas que nos dedicamos a la seguridad en el trabajo en búsqueda de alternativas para garantizar las condiciones mucho más seguras. No obstante, no hay normatividad o esto depende mucho de cada país de qué puede sugerir o no en cuanto a responsabilidades al empleador. Bien, entonces veo aquí un comentario de Galo, nos dice, ¿es verdad que los antibióticos para la garganta evitan el desarrollo del virus? No. Entonces, Galo, es importante tener en cuenta que los antibióticos son medicamentos desarrollados contra contra las bacterias. Los virus no tienen un efecto, los antibióticos no tienen un efecto sobre los virus, por esto no es recomendable tomar ningún tipo de medicamentos antibióticos y nunca automedicarse, sino por el contrario, pues asistir a su médico. Nos pregunta Ángela, una persona asmática con rinitis alérgica sumado a sinusitis crónica, pero que consume corticoides, ¿tiene pocas probabilidades de presentar síntomas graves? ¿Probabilidades de presentar síntomas graves? Bien, Ángela, mira, incluso en esta presentación, cuando la puedan tener, ahí les dejé el link para que ustedes puedan acceder, porque se han establecido algunas especificaciones o recomendaciones para cada patología especial que hace referencia a estos factores de riesgo. Las personas asmáticas y que presentan algún tipo de rinitis, lo que sí se recomienda es que de pronto puedan trasladar estas labores de limpieza y desinfección, porque estas sustancias químicas pudiesen darles alergia y generarles mayor vulnerabilidad para presentar la COVID también. Bien, entonces vemos otra pregunta. Evelyn, ¿podría aclarar lo de la alimentación sana? Ya que si hace todo muy cocinado se pierden los nutrientes. Bueno, Evelyn, en realidad pues esto depende de qué vamos a cocinar, ¿no? Digamos que a nivel de nutrición tendríamos que entrar a especificar, por ejemplo, las verduras, primero hervir el agua y no colocar las verduras inmediatamente, sino esperar que el agua hierva. Pero también cuando revisen esta presentación, ahí se encuentra el link para que ustedes puedan acceder y tener un poco más de detalle frente a estos tips de recomendación y de nutrición. ¿Qué estrategias deberían tomar los jefes o responsables del talento humano para tener un control y registro del teletrabajo del personal, considerando que no respetan los horarios establecidos de teletrabajo? Bueno, merci, Verónica. Es importante que esto pueda establecerse previamente con el jefe, ¿cierto? O con las políticas propias de la empresa o de la organización. Esto difiere mucho entre países, entre de pronto la normatividad incluso, pero entonces ustedes van a tener dentro de este curso un espacio con una persona que va a hablar específicamente de estos aspectos legales, entonces posiblemente esta pregunta la pudieses tener lista para este momento y te pudiesen dar un poco más de elementos que pudieses abordar, que pudieran abordar allí. Listo, entonces Carlos nos dice, ¿qué tan cierto es si una persona ya fue contagiada con el COVID-19 se puede contagiar nuevamente? Carlos, David, pues encontramos que la COVID-19 es una enfermedad nueva. Cada día, como les decía, vamos encontrando información que nos va dando luces de cómo se comporta. No obstante, lo que nos ha mostrado la literatura es que hay personas que han tenido reinfección, pero este tema no está muy claro aún. Bien, tenemos otra pregunta de Edison. ¿Cuál es el rol y la responsabilidad del empleador, sea público o privado, para el teletrabajo o el trabajo remoto? Edison, entonces también, como lo decía anteriormente, importante de pronto tener estas preguntas para la sesión que vamos a tener dentro de este curso de la parte legal, que pudiesen de pronto ya establecerse más a la normatividad propia del país. ¿Listo? Entonces, no veo más preguntas por aquí por el chat. No sé si de pronto alguno de los participantes nos quieran compartir algo abriendo su micrófono.
Gladys nos dice, muy buena tarde. ¿Es verdad que una persona que se contagió y superó la enfermedad no es un agente contagiante? Es decir, ya no contagia a otra persona, ya no es riesgo. Gladys, como lo mencionaba, una persona puede contraer el virus. La literatura nos ha dicho que puede desarrollar sintomatología entre el primer día que se contagia hasta el tercer o cuarto día o incluso 15 días después. Por eso es la razón de ser que la cuarentena, las personas que una vez diagnosticadas se envían a cuarentenas o aislamiento estricto desde 15 días. No obstante, la persona puede contagiar. Entonces, por eso es importante que quitemos ese mito que si la persona se contagió y superó la enfermedad, pero perdóname, Gladys, tú dices es que ya la superó, o sea que ya la persona seguramente le hicieron una prueba control y fue negativa. Bueno, te cuento, Gladys, que esto depende mucho de los países, de las directrices de las entidades de salud. En Colombia, por ejemplo, se estableció que si una persona fue, fue diagnosticada con COVID, estuvo los 15 días en cuarentena, luego le tomaron la prueba, salió negativa, esperamos 3 días, es decir, que se suman 17 días, ya la persona puede salir, ya puede ir a trabajar, reincorporarse normalmente. Entonces, esto también depende mucho de los lineamientos de salud que se establezcan en cada país. Perdón, Lady, permíteme complementar algo ahí. Esto, Sí. algo importante que tengamos en cuenta es lo que nos decía Álvaro desde la primera sesión. Recordemos que hay unos tipos de pruebas y que hay unas pruebas que son más efectivas que otras, ¿no? Entonces puede pasar también en algún caso que yo me aplique o haga la prueba de pronto de sangre que tiene una menor efectividad y que yo salga negativo, pero resulta que yo sí tenía aún la enfermedad, ¿cierto? O sea, porque puede existir esa probabilidad, ¿cierto? O al contrario, o sea, que yo me la aplique, salga positivo, pero realmente no sea de esta manera. Entonces, recuerden que eso también depende de la prueba que yo me aplique y que siempre vamos a tener alguna, ¿cómo decirlo?, incertidumbre, esto de pronto del grado de efectividad de cada una de las pruebas, ¿sí? Perdona ahí, Lady, que No, muchas gracias, Snyder. Muchas gracias. Muy oportuno tu comentario, claro que sí. Bien, entonces, bueno, tenemos otro comentario. Luis Guevara nos dice, afecta a los trabajadores de un ambiente cerrado, se fumiga el lugar de trabajo todos los días con un líquido cuaternario. Bueno, importante tener presente que las empresas establecen unos protocolos y unos procedimientos de limpieza y desinfección, dentro de los cuales tendrán ya establecido este tema de cómo se va a realizar de forma segura, de tal manera que se garantice la salud y la seguridad de los trabajadores. Elkin, nos preguntas, ¿qué tan efectivo es utilizar amonio cuaternario en vez de otros desinfectantes? Bueno, Elkin, lo que se ha dicho es que es dependiendo de la superficie a la que vamos a intervenir. De acuerdo a esto, entonces, se sugiere utilizar una u otra de las soluciones desinfectantes. Veo que Alexis García tiene levantada la mano. No sé si puedas desactivar el micrófono. Sí, gracias, Alexis. Lady. Un poco sumándome quizás a la misma inquietud de Gladys, y es una de las preguntas que también yo recibo acá de parte de los equipos que lidero, es precisamente si es que ya lo superó una persona que ya supera la enfermedad, puede volver a contagiar. Y digamos que la inquietud es si es que es un actor, un agente contagiante, no del virus que él desarrolló y que lo enfermó, sino si puede volver a transmitir en otro momento dado, ya una vez superado totalmente, incluso fuera de las pruebas que haya pasado negativo, pero ya, entre comillas, quedó limpio, si él puede volver a contagiar a una persona, no desde su ser, sino desde una contaminación transmitida, diría yo. Entonces, creo que ahí sería que sí. Ok. Como todos nosotros, en este momento dado.
Sí, no, lo que se dice en la literatura, como les menciono, la COVID-19 es una enfermedad nueva y día a día vamos, digamos, profundizando en su comportamiento. No obstante, lo que nos mencionaba incluso ahorita Snyder es eso, es decir, la persona puede que en un principio salió positiva, tuvo su procedimiento diagnóstico. En cuanto al tratamiento, sabemos que no existe nada farmacológico, pero sí la conducta a seguir es un aislamiento estricto y nuevamente, dependiendo de las directrices de cada país, se ha establecido un tiempo de seguridad. Por ejemplo, en Colombia son 15 días, se toma la prueba, se espera en 3 días y si la persona dio negativo, ya la persona puede reincorporarse a la vida social, pues dentro de lo permitido, ¿no? Espero haber contestado tu pregunta. Y listo, vamos a ver qué otros comentarios tenemos por acá. Nos dice Lupe, las personas asintomáticas luego de superar el virus pueden volver a contagiarse. Lupe, tal como lo que decíamos ahorita, digamos que todavía está por esclarecerse en muchas de estas preguntas específicamente frente al virus y al comportamiento de la enfermedad como tal. Incluso frente a la sintomatología. Esta es una pregunta importante. Si fue asintomática, pero mediante una prueba diagnóstica nos dio positiva, ¿en qué momento deja de ser portadora o no del virus, cierto? Listo, dice Jairo, ¿qué hay de cierto que tomarse la temperatura constantemente en la cabeza afecta el sistema nervioso? Bueno, Jairo, a raíz de varios comunicados y mucha información al respecto que estuvo circulando de esto en redes, varios estudios salieron a la luz mostrando pues que esto no es real, que esto no es real. El termómetro no afecta de ninguna manera el sistema nervioso. Jefferson nos comparte su experiencia, nos dice, por experiencia propia puedo decir que las pruebas rápidas no son confiables. A mí me hicieron las pruebas rápidas en la institución de trabajo y el resultado fue negativo, pese a que tenía síntomas como fiebre, dolor de cabeza, pérdida del olfato y del gusto. Luego de ello, en el Seguro Social me hicieron la prueba de hisopado, y resultó positivo desde Ecuador. Ok, Jefferson. Sí, tal como lo decía Snyder, dependiendo también el laboratorio o el proveedor de las pruebas, pues esas van a tener, pero ese ya es un tema un poco más complejo en cuanto a la especificidad que nos pueda dar la prueba que se utilice en dado caso. Bien, no sé si de pronto alguien quiere hacer algún comentario final, de pronto alzar la mano. Sí, Lady, tenemos espacio para unas preguntas más. Recordar un poco a todas las personas que participaron el día de hoy que la sesión del día de hoy tenía una duración menor de acuerdo a lo planificado, teníamos 1 hora, entonces vamos a dar paso a algunas preguntas adicionales y concluiríamos un poco con la reunión. Sigue, Lady, perdón. Perfecto, Snyder, muchísimas gracias. Bueno, entonces nos pregunta María Coello, ¿cómo afectan las bebidas alcohólicas en el sistema inmunitario? Bueno, María, mira que se han desarrollado varios estudios de investigación a través de la historia en que han mostrado que el sistema inmune se ve afectado al tomar bebidas alcohólicas o incluso al utilizar sustancias psicoactivas. Entonces, digamos que por eso se sugiere que dentro de las medidas que adoptemos como hábitos de vida saludables, en la medida de lo posible, evitemos y eliminemos totalmente estas bebidas alcohólicas. Gladys nos dice, creería entender que las personas que ya superaron la enfermedad, ya salieron negativos y vuelven a su vida normal, crearon anticuerpos y ya no son personas que se contagian a otras. Gladys, esta es una de las cosas que de pronto tienen ahorita ocupadas las personas que están dedicadas a estudiar la COVID, porque precisamente sí se han dado casos de reinfección. Entonces sí esperábamos que de pronto los anticuerpos ya generaran una inmunidad, incluso hasta se ha estudiado cómo el suero de estas personas que han superado la enfermedad y han desarrollado estos anticuerpos podrían servirnos para el desarrollo de esta vacuna, pero bueno, son también cosas que por el momento no tenemos respuesta, están en desarrollo. Bueno, nos dice
María Torres, si perdí el olfato a causa del COVID, ¿en cuánto tiempo se recupera? Bueno, María, esto va a depender del tiempo de evolución de la enfermedad, dependiendo la sintomatología y el desarrollo de la misma. Tampoco es posible establecer unos tiempos certeros frente al desarrollo de esta sintomatología. Bien, no sé si de pronto alguien más. Listo, nos dicen por aquí, las pruebas rápidas, a pesar de que ya estén aprobadas con las cartas de la FDA, no servirán. Bueno, como mencionaba, bueno, las pruebas también digamos que ya tienen unas especificaciones ya un poco más profundas que de pronto no podríamos abordar en esta sesión. No obstante, pues las pruebas rápidas están en estudio, o sea, todo el tema del diagnóstico rápido está en estudio todavía. Y listo. Entonces, no sé, de pronto alguien más que quiera compartirnos algún comentario, alguna duda. Bueno, Verónica, yo quisiera poder pasarte la palabra de pronto para antes de pronto si llega a haber otra pregunta adicional, puedas dar unas palabras de cierre. Muchas gracias. Verónica. Porque vamos centrándonos más en los temas y vamos generando mayor conocimiento frente a pensar ahora, en las próximas sesiones, cuál es el rol de las organizaciones sindicales en este proceso, de las organizaciones sindicales y gremiales. Creo que te agradecemos muchísimo por la sesión del día de hoy. Ha habido mucha interacción en el chat, has podido también referirte puntualmente a las preocupaciones de los compañeros y compañeras. Y con esto entonces vamos a cerrar el día de hoy y les esperamos, compañeros y compañeras, para la sesión número 5 la próxima semana y la número 6, que van a mirar específicamente el rol nuestro como organizaciones sindicales y gremiales en este trabajo de protección de la salud y seguridad de los trabajadores y trabajadoras. Muchísimas gracias y hasta entonces. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por la atención, por la interacción. Verónica, un placer saludarte. Un gusto saludarte el día de hoy. Que estén muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No les permitió. No. Una buena tarde para todos. Mil gracias. Hasta luego, que esté muy bien. Una buena tarde para todos, muchas gracias. Muchas gracias por todo. A nombre de la FENATUPE, una feliz tarde. Hasta luego, que esté bien.